¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino. El cielo de Sonora se había desplomado sobre el rancho La Esperanza. Catalina Morales, con el corazón hecho un nudo apretado de polvo y dolor, contemplaba los restos de su quesería. A sus 28 años, la viudez ya le había arrebatado el amor, y ahora la tormenta amenazaba con robarle el sustento. El techo de tejas, que con tanto esfuerzo había mantenido junto a su difunto esposo, yacía en el suelo como un esqueleto de madera y barro. Cada viga rota era un recordatorio de su fragilidad, un eco de la risa de don Fernando Salinas, el hombre que codiciaba sus tierras con la paciencia de un buitre. Don Fernando era una sombra que se cernía sobre todo el valle. Su poder se extendía como las raíces de un mezquite, ahogando a los pequeños rancheros con deudas y amenazas veladas. Había dejado claro que la esperanza sería suya, tarde o temprano. La muerte del marido de Catalina había sido su oportunidad, y la tormenta, su aliada inesperada. Catalina sentía su presencia sin verlo, en la forma en que los jornaleros del pueblo evitaban su mirada, en el silencio del tendero cuando le fiaba un poco de maíz. La soledad era un animal que la acechaba en cada rincón de su hogar. Con las manos cubiertas de astillas y lodo, intentó levantar una de las vigas caídas. El esfuerzo fue inútil, un gesto patético contra la magnitud del desastre. Las lágrimas de frustración se mezclaron con el sudor en su rostro. Era el fin. Tendría que vender, malbaratar el sueño de su vida a Salinas y marcharse con la cabeza gacha, convertida en una más de las almas derrotadas por su ambición. Se sentó sobre los escombros, un punto diminuto de luto en medio de la devastación, sintiendo como el futuro se desvanecía bajo un sol indiferente que comenzaba a secar las huellas de la tormenta. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta, recortada contra el horizonte, que avanzaba con paso lento pero firme hacia el rancho. Su cabello era largo y negro, su piel curtida por el sol, y su ropa, aunque gastada, no ocultaba una complexión fuerte. Era un apache. El miedo, un instinto grabado a fuego en la gente de la frontera, le erizó la piel. Todos contaban historias de sus incursiones, de su fiereza. Su primera reacción fue correr, encerrarse en la casa y esperar a que pasara de largo, un fantasma del desierto que no debía ser provocado. Pero sus pies no se movieron. Había algo en la forma en que el hombre caminaba, una ausencia de amenaza, una especie de cansancio digno. Cuando estuvo más cerca, Catalina pudo ver su rostro, pómulos altos, una mandíbula fuerte y unos ojos oscuros que reflejaban una profunda hambruna, no solo de comida, sino de algo más. Se detuvo a una distancia prudente, sin hacer ningún gesto brusco. No llevaba armas visibles, solo la carga de un largo viaje en sus hombros. El silencio entre ellos se llenó con el zumbido de las moscas y el latido desbocado del corazón de Catalina. Él señaló con la barbilla los restos de la quesería. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y sorprendentemente suave, con un acento que delataba su origen. «El techo está roto», dijo en un español claro, casi formal. «Yo puedo arreglarlo». Catalina lo miró, incrédula. La oferta era tan absurda como su presencia. Los hombres del pueblo no la ayudarían por temor a Salinas. ¿Y un apache se ofrecía a hacerlo? «¿Qué pides a cambio?», preguntó ella. Su voz apenas un susurro cargado de desconfianza. El hombre la miró fijamente. Comida, un lugar para dormir. La propuesta era una locura. Dar cobijo a un apache era invitar al oprobio, si no al peligro directo. El pueblo la señalaría, la aislaría por completo. Don Fernando tendría la excusa perfecta para actuar contra ella. Pero entonces volvió a mirar su quesería en ruinas, su única fuente de ingresos, el corazón de su independencia. La desesperación era una maestra cruel, pero eficaz. Le enseñó que a veces la única esperanza reside en lo impensable. No tenía dinero para pagar a nadie, y aquel hombre solo pedía lo que a ella apenas le sobraba. Asintió lentamente, una decisión que sentía como un salto al vacío. «De acuerdo», dijo. «Puedes empezar cuando quieras. La comida estará lista al mediodía». El hombre no sonrió, pero una chispa de algo parecido al alivio cruzó por sus ojos. Se presentó con una sola palabra: «Cael». No ofreció más detalles,
Y Catalina no los pidió. Le indicó el viejo cobertizo donde guardaban las herramientas y donde podría extender su petate para dormir. Observó cómo él se acercaba a los escombros, evaluando el daño no como un simple jornalero, sino con la mirada de un experto. Al día siguiente, al amanecer, el sonido de los martillazos despertó a Catalina. Kael ya estaba trabajando, moviéndose con una eficiencia y una fuerza que la dejaron asombrada. Levantaba las pesadas vigas como si fueran ramas secas, limpiaba los escombros con una metodicidad impecable y comenzaba a clasificar los materiales que aún podían servir. No había movimientos desperdiciados, no había dudas. Trabajaba con el silencio y la concentración de un artesano inmerso en su obra, una antítesis del estereotipo violento que habitaba en la mente de Catalina. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada. Catalina cocinaba, llevando agua fresca y platos de frijoles con tortillas a Kael, quien apenas se detenía para comer. Comía con la misma seriedad con la que trabajaba, y siempre agradecía con una leve inclinación de cabeza. Ella empezó a observar los detalles. Sus manos, aunque callosas, eran hábiles y precisas. No solo estaba reparando el techo, lo estaba rediseñando. Utilizaba técnicas que Catalina nunca había visto, entrelazando las vigas de una manera que prometía una resistencia mucho mayor que la original. Una tarde, mientras él descansaba a la sombra, Catalina vio que sostenía un pequeño trozo de carbón y trazaba figuras complejas sobre una tabla de madera. Eran diseños, planos detallados de la estructura del techo, y junto a ellos había letras. Estaba escribiendo. El descubrimiento la dejó sin aliento. Aquel hombre, al que había considerado un salvaje analfabeto, no solo sabía leer y escribir, sino que poseía conocimientos de construcción que superaban a los de cualquier persona que ella conociera. Su mundo de prejuicios se tambaleó hasta los cimientos. La convivencia forzada se fue transformando en una silenciosa camaradería. Catalina dejó de sentir miedo para sentir una profunda curiosidad, y luego un respeto que la avergonzaba de sus pensamientos iniciales. Descubrió que Kael poseía una nobleza innata, una dignidad que no dependía de la aprobación de nadie. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran sabias y medidas. Él, por su parte, parecía ver en ella más allá de la viuda desamparada. Veía la fortaleza que ella misma había olvidado que poseía. El techo quedó terminado en menos de una semana. Era una obra maestra de la carpintería rústica, fuerte, sólido y mucho más funcional que el anterior. La quesería volvía a tener vida, y con ella, la esperanza de Catalina renacía. Cuando Kael dio el último martillazo, se quedaron uno al lado del otro, contemplando la obra terminada. En ese momento, compartieron algo más que un techo reparado. Compartieron el triunfo sobre la adversidad. Un lazo invisible pero poderoso se había tejido entre ellos, tan fuerte como las vigas que ahora protegían el futuro del rancho. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. La noticia de que un apache trabajaba en La Esperanza corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. No tardó en llegar a oídos de don Fernando Salinas, quien montó en cólera. La audacia de la viuda era un insulto directo a su autoridad. ¿Cómo se atrevía a darle trabajo a uno de esos, en las mismas tierras que él consideraba suyas? Una tarde, apareció en el rancho, flanqueado por dos de sus hombres más leales, con el rostro desencajado por la arrogancia y la furia. Su presencia era una nube de tormenta en un día despejado. Encontró a Catalina y a Kael guardando las herramientas. Kael se mantuvo impasible, pero sus músculos se tensaron, alerta como un animal que presiente el peligro. Don Fernando ni siquiera lo miró. Se dirigió a Catalina con desprecio. ¿Puede saber qué hace este salvaje en mi propiedad?, espetó, ignorando deliberadamente que las tierras aún eran de ella. Su voz era un látigo, diseñada para humillar y someter. Sus hombres sonreían con suficiencia, disfrutando del espectáculo de poder que su patrón estaba a punto de ofrecer. Catalina sintió una oleada de miedo helado, el mismo que la había paralizado durante meses. Pero al mirar de reojo a Kael, al ver la dignidad silenciosa con la que soportaba el insulto, algo cambió dentro de ella. La gratitud y el respeto que sentía por él se convirtieron en un fuego protector. Ya no era la viuda asustada, era la dueña de La Esperanza, y aquel hombre había salvado su rancho. Se irguió, y su voz,
Aunque temblorosa al principio, sonó con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Usted se equivoca, don Fernando. Estas no son sus tierras, son mías, declaró, dando un paso al frente para interponerse sutilmente entre Salinas y Cael. Y este hombre es un trabajador, honrado, que ha hecho por mí más de lo que nadie en este valle se atrevió a hacer. Se llama Cael y está aquí porque yo se lo pedí. La defensa abierta y valiente dejó a don Fernando sin palabras por un instante. No esperaba resistencia, mucho menos una defensa tan vehemente de un indio. La humillación pública lo enfureció aún más. Su rostro se congestionó de ira. «Pagarás por esta insolencia, Catalina». «¿Y tú?», gritó, señalando finalmente a aquel con un dedo tembloroso. «Lárgate de aquí antes de que te echemos a la fuerza». Pero su amenaza se encontró con la mirada inquebrantable de Cael, quien no retrocedió ni un centímetro. En sus ojos no había miedo, solo una advertencia helada que detuvo a los hombres de Salinas en seco. Don Fernando, frustrado y derrotado en esa escaramuza verbal, se retiró entre maldiciones y promesas de venganza. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de empezar. Esa noche, el silencio en el rancho era diferente. La confrontación había solidificado el lazo entre Catalina y Cael. Se habían defendido mutuamente, creando un frente común contra el mundo. Sin embargo, Cael sabía que su presencia solo traería más problemas a Catalina. Con el corazón apesadumbrado, le comunicó su decisión. «Debo irme», dijo, mientras miraban las primeras estrellas aparecer en el cielo. «Salinas no descansará. Si me quedo, te usará a ti para hacerme daño, o me usará a mí para quitarte el rancho». Catalina sintió un dolor agudo, una sensación de pérdida que no esperaba. En poco tiempo, la presencia silenciosa de Cael se había convertido en un pilar. «No tienes que irte por mi culpa», susurró ella. «Esta también es tu lucha ahora». Cael negó con la cabeza. «Mi lucha no debe ser tu destrucción. Él te dejará en paz si yo no estoy». En sus ojos, Catalina vio el mismo dolor reflejado. Ambos habían encontrado en el otro un refugio contra la soledad, y ahora debían separarse por prudencia. Antes del amanecer, Cael estaba listo para partir. Catalina le había preparado comida para el viaje. No había mucho que decir. Las palabras parecían insuficientes para expresar la profundidad del vínculo que habían forjado. «Volveré», prometió él, y en su voz había un peso de juramento. «No dejes que te quiten la esperanza». Le entregó un pequeño amuleto de piedra tallada, liso y frío al tacto. «Para que no olvides». Catalina lo tomó, sus dedos rozando los de él en un contacto que fue tan breve como eléctrico. Observó su silueta alejarse en la penumbra del alba hasta que se fundió con las sombras del desierto. El rancho se sentía inmenso y vacío de nuevo, pero algo había cambiado para siempre. La desesperación había sido reemplazada por una determinación férrea. Aferró la piedra que Cael le había dado, un ancla en medio de la incertidumbre. Ya no luchaba solo por un pedazo de tierra o por la memoria de su esposo. Luchaba por el futuro que la promesa de un regreso le había hecho vislumbrar. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Pasaron las semanas. Don Fernando, fiel a su palabra, incrementó la presión. Intentó cortarle el acceso al agua. Sobornó a los comerciantes para que no le compraran su queso, y difundió rumores maliciosos sobre ella en el pueblo. Pero Catalina resistió. La fortaleza que Cael había visto en ella se había manifestado plenamente. Se volvió más astuta, más trabajadora, encontrando nuevas formas de vender sus productos en pueblos vecinos y defendiendo su propiedad con una ferocidad que nadie le había conocido. La esperanza era su armadura. Y entonces, una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, cumplió su promesa. Cael regresó, pero no venía solo. Detrás de él cabalgaban varios guerreros apaches, montados en caballos magníficos, ataviados no para la guerra, sino con una elegancia ceremonial. Cael mismo vestía de manera diferente. Su ropa era de una calidad exquisita, adornada con plata y turquesas. Ya no era el jornalero hambriento, sino una figura de autoridad imponente. Catalina salió a recibirlo, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético de alegría y confusión. Él desmontó y se acercó a ella. «Te dije que volvería, Catalina». Su voz era la misma, pero su porte era el de un líder.
le explicó la verdad. Su nombre no era solo Kael, sino Kael Naalnish, jefe heredero de una de las tribus apaches más poderosas y ricas de la región, controladores de las minas de plata ocultas en las sierras. Había estado en una misión de reconocimiento en solitario, un viaje espiritual, cuando la tormenta lo desvió y el destino lo llevó hasta su rancho en ruinas. Encontré en ti una bondad y un coraje que creía perdidos en este mundo, le confesó Kael, tomando sus manos. Tú me devolviste la esperanza a mí. Luego, le reveló el secreto final. El rancho La Esperanza no solo era fértil para el pastoreo. Estaba situado directamente sobre un rico filón de plata, una extensión de las vetas de su pueblo. Esta tierra te ha elegido, Catalina. Eres rica más allá de tus sueños. Y con el corazón abierto, le pidió que fuera su esposa, no como el trabajador que la había ayudado, sino como el jefe que la amaba por quien era. La felicidad, sin embargo, fue interrumpida bruscamente. Esa misma noche, antorchas rodearon el rancho. Don Fernando, en un último acto de desesperación y odio, había reunido a un grupo de hombres para linchar a Kael y castigar a Catalina. «Sal de ahí, salvaje. La tierra y la mujer me pertenecen», gritaba, con la voz rota por la locura. Cuando todo parecía perdido, un sonido escalofriante rasgó la noche. Un llamado de guerra apache, profundo y gutural, que no provenía de Kael, sino de las colinas circundantes. De las sombras emergieron decenas de guerreros, silenciosos como espectros, rodeando a los hombres de Salinas. Al frente de ellos cabalgaba una figura legendaria, Naalnish, el padre adoptivo de Kael, un líder venerado y temido. No solo traía consigo su poderío militar, sino también documentos, papeles firmados por autoridades virreinales tiempo atrás, que probaban su derecho ancestral sobre esas tierras. Expuso cómo la fortuna de los Salinas se había construido sobre oro robado a su gente, y ofreció una dote monumental por la mano de Catalina, humillando a don Fernando hasta reducirlo a nada. Derrotados, él y sus hombres se retiraron en la oscuridad. La boda de Catalina y Kael fue una celebración que unió dos mundos. Las tradiciones mexicanas y apaches se entrelazaron bajo el techo de la que sería reconstruida, un símbolo de su unión. Años después, el rancho La Esperanza floreció, convirtiéndose en un próspero centro de comercio y cooperación entre los dos pueblos. Catalina y Kael, junto a sus 3 hijos mestizos, eran la prueba viviente de que el amor y el respeto podían derribar las murallas del prejuicio, transformando un encuentro improbable en un legado de paz y prosperidad para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje hasta el final. La historia de Catalina y Kael nos enseña que la verdadera fortaleza reside en el coraje de ver más allá de las apariencias y en defender lo que es justo, sin importar las consecuencias. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado e inspirado, no olvides dejar tu like para que podamos seguir creando contenido como este. Y si eres nuevo por aquí y no quieres perderte ninguna de nuestras narrativas, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Haz clic en uno de los videos que aparecen ahora en pantalla para seguir descubriendo historias impactantes con nosotros. Nos vemos en el próximo relato.